Todos conocemos Aliens, pero muy pocos llegaron a ver algunas de las escenas que James Cameron decidió eliminar de la película. Y lo más sorprendente es que varias de ellas cambian por completo la forma en que entendemos la historia. Así es que hoy quiero mostrarte las que para mí son las escenas más importantes de Aliens: El Regreso de 1986. Amigos, como siempre les digo, acompáñenme. Mientras investigaba para hacer este video, descubrí algo que me llamó muchísimo la atención, y es que James Cameron también escribió varias escenas que nunca llegaron a rodarse, pero que forman parte de los primeros borradores del guión, y una de ellas cambiaba por completo el comienzo de Alien. Todos recordamos la pesadilla que tiene Ripley al comienzo de la película, esa en la que un chestburster o revientapechos intenta salir de su pecho mientras permanece internada en la estación Gateway. Pero originalmente Cameron había imaginado algo completamente diferente, y es que en los primeros borradores del guión, Ripley soñaba que volvía a estar a bordo del Nostromo. Corría desesperadamente por los pasillos de la nave intentando escapar, exactamente igual que en la primera película. Finalmente llegaba hasta una compuerta, la abría lentamente y del otro lado el xenomorfo aparecía emergiendo desde la oscuridad. Y en ese preciso instante Ripley despertaba sobresaltada. Si bien esta escena nunca llegó a filmarse, me parece una idea realmente brillante, porque demuestra que incluso 57 años después de escapar del Nostromo, Ripley seguía atrapada por los recuerdos de aquella experiencia. Y claro que la escena que finalmente se grabó está buenísima y es la que estás viendo en pantalla. Creo que conocer este primer borrador del guión nos permite entender cómo fue evolucionando la historia y comprobar que incluso antes de comenzar el rodaje, James Cameron seguía experimentando con distintas maneras de presentar el regreso de Ellen Ripley. Originalmente James Cameron había filmado una secuencia mucho más larga mostrando cómo la nave de rescate encontraba a la Narcissus, la pequeña cápsula donde Ellen Ripley había permanecido flotando durante 57 años. En lugar de aparecer de golpe, la cápsula era localizada por un enorme reflector que barría lentamente la oscuridad del espacio hasta descubrir finalmente a la Narcissus completamente a la deriva. Es una escena muy corta, pero me parece brillante, porque transmite muchísimo mejor la sensación de inmensidad, de aislamiento y de lo improbable que fue que Ripley pudiera ser encontrada después de casi 6 décadas perdida en el espacio. Finalmente James Cameron decidió acortarla para que la película comenzara con un ritmo mucho más al grano, pero sinceramente siempre pensé que esos pocos segundos le daban un comienzo mucho más épico al regreso de Ripley. Si hay una escena eliminada que en mi opinión nunca debería haber desaparecido de la versión de cine, es justamente esta. Cuando Ripley despierta después de haber estado flotando 57 años perdida en el espacio, todos recordamos que descubre que el mundo siguió adelante sin ella. Pero lo que muchísima gente nunca llegó a ver es que James Cameron había filmado una escena mucho más dura, una escena que explica gran parte del comportamiento de Ripley durante toda la película. Y es que en esta secuencia, Carter Burke le entrega a Ripley el expediente de su hija Amanda. Mientras ella estuvo flotando en el espacio durante casi 6 décadas, Amanda creció, envejeció y murió apenas 2 años antes de que su madre fuera rescatada. Imagínate por un momento lo que eso significa. Ripley sobrevivió al Nostromo, sobrevivió al xenomorfo, sobrevivió 57 años de hipersueño, pero perdió para siempre la posibilidad de volver a abrazar a su propia hija. Y para mí ese detalle cambia completamente la película, porque desde ese momento entendemos por qué la relación que desarrolla con Newt es tan especial. Ya no estamos viendo simplemente a una mujer protegiendo a una niña, estamos viendo a una madre que, sin buscarlo, encuentra una segunda oportunidad para volver a cuidar a alguien. Y es increíble cómo apenas unos minutos de metraje pueden darle tanta profundidad emocional a un personaje. Y sinceramente, para quienes conozcan esta historia, me imagino que debe costar imaginar la película sin esta escena. Pero esto recién comienza. Hay otra escena eliminada que en mi opinión hace que toda la película tenga mucho más sentido, y lo curioso es que aparece incluso antes de que los Marines lleguen al LV-426. En la versión que todos vimos en el cine, cuando la nave aterriza en la colonia, prácticamente ya no queda nadie con vida. Todo ocurrió fuera de cámara, nosotros llegamos cuando el desastre ya pasó. Pero originalmente James Cameron quería que conociéramos a Hadley Hope mucho antes, y la verdad me parece una decisión brillante. En estas escenas vemos que la colonia era un lugar completamente normal. Había familias, chicos jugando, trabajadores haciendo su rutina diaria, personas que jamás imaginaron lo que estaba por ocurrir. Entre ellos conocemos a la familia Jordan, y ese apellido probablemente te suene poco, pero su hija Rebecca Jordan es nada menos que Newt. Exacto, antes de convertirse en la única sobreviviente de la colonia, Newt tenía una vida completamente normal, tenía una familia, una casa y una infancia como la de cualquier otro chico. Y es justamente el padre de Newt quien termina encontrando la nave abandonada donde estaba el famoso Space Jordan
Shocky o el piloto espacial, el mismo lugar donde permanecían los huevos de los xenomorfos desde la primera película. La compañía envía a investigar la zona después de recibir la información que Ripley había dado décadas antes. Lo que parecía una simple misión de reconocimiento termina desatando la tragedia que todos conocemos. Y sinceramente, estas escenas cambian a mi criterio la forma en la que vemos toda la historia, porque de golpe dejamos de pensar en Hadley Hope como un escenario vacío y comenzamos a verla como una comunidad real, un lugar donde había familias, niños y personas comunes que quedaron atrapadas en el peor lugar posible. Eso hace que cuando más adelante recorremos los pasillos abandonados, la sensación sea completamente distinta, porque ya no estamos caminando en una base cualquiera, estamos recorriendo las ruinas de lo que fue un hogar. Cuando Ripley y los Marines llegan finalmente a Hadley Hope, lo único que encuentran es silencio. Los pasillos están completamente vacíos, las habitaciones fueron abandonadas a toda prisa, los vehículos siguen donde fueron dejados por última vez y cada rincón transmite esa sensación de que algo terrible ocurrió apenas unas horas antes de la llegada del equipo de rescate. Durante varios minutos recorremos lentamente la colonia. Los Marines avanzan habitación por habitación, revisando oficinas, dormitorios, laboratorios y distintos sectores del complejo mientras intentan descubrir qué es lo que ocurrió con los 158 colonos. Y una de las partes que más me gustan de esta secuencia ocurre cuando llegan al laboratorio, porque allí descubren varios facehuggers que habían sido capturados y permanecían encerrados dentro de recipientes de contención para ser estudiados. Y de golpe el misterio comienza a tomar forma, porque los colonos no solo habían encontrado a los xenomorfos, sino que también habían intentado entenderlos. Además aparecen registros, equipos abandonados y distintas pistas que permiten reconstruir poco a poco todo lo que ocurrió antes de la llegada de los Marines. Este probablemente sea uno de los personajes más odiados de toda la saga. Y hay una escena eliminada que realmente agrega una carga tremenda en la historia de este personaje. Y yo, cuando la vi por primera vez, entendí por qué tantos fanáticos siguen diciendo que nunca debió ser eliminada. Estoy hablando, por supuesto, de Carter Burke. Y si viste únicamente la versión que llegó a los cines, probablemente recuerdes que Burke desaparece durante un ataque de los xenomorfos y nunca más volvemos a verlo. Simplemente asumimos que murió en medio del caos. Pero eso nunca fue el final que James Cameron había imaginado para él. Originalmente, mientras Ripley recorría la colmena buscando desesperadamente a Newt, iba a encontrarse nuevamente con Burke, pero no de la forma que cualquiera hubiera esperado. Este seguía con vida, aunque apenas por unos minutos. Los xenomorfos lo habían capturado y lo habían adherido a la pared con esa misma resina orgánica que ya habíamos visto antes en los colonos. Y lo peor de todo era que ya tenía un embrión creciendo dentro de su cuerpo. Cuando Ripley se acerca, Burke entiende inmediatamente que no tiene salvación. Sabe perfectamente lo que va a ocurrir en cuestión de minutos y también comprende que ella no puede perder tiempo intentando rescatarlo, por lo que se limita a entregarle una granada de mano como acto de misericordia. Y esta escena cambia muchísimo la percepción que tenemos, al menos yo, de este personaje, porque durante toda la película vemos a Burke como un hombre egoísta, manipulador y dispuesto a sacrificar cualquier vida con tal de beneficiar a la compañía. Pero en ese último momento desaparece el ejecutivo y solamente queda un ser humano enfrentándose a una muerte espantosa. Personalmente creo que esta escena le daba un cierre mucho más fuerte al personaje. No porque buscara redimirlo, sino porque mostraba que, frente al horror absoluto de los xenomorfos, todos terminaban siendo iguales. Ahora bien, creo que también entiendo perfectamente por qué James Cameron decidió eliminarla. En ese momento de la película, el reactor está a punto de explotar. Ripley corre contra el tiempo para encontrar a Newt y la tensión ya está en su punto más alto. Detener toda esa secuencia para desarrollar el final de Burke probablemente hacía que el ritmo perdiera fuerza. Y aunque me encanta esta escena, tengo que admitir que entiendo esa decisión. Y si hay una escena eliminada que todavía hoy sigue siendo una de las favoritas de los fanáticos, al menos mía, esa tiene que ser la de las torres automáticas. Y sinceramente cada vez que vuelvo a verla me hago la misma pregunta, y es ¿cómo pudieron quedar afuera de la versión original de la película? Después del desastre en el procesador atmosférico, el grupo logra regresar a la colonia completamente diezmado. Perdieron a la mayoría de los Marines, ya no tienen forma de abandonar el planeta y saben que los xenomorfos pueden atacar en cualquier momento. Es entonces cuando deciden hacer algo que, curiosamente, en la versión de cine nunca llegamos a ver. Apuntan dos torretas automáticas hacia los pasillos principales de la colonia. Estas armas estaban diseñadas para detectar movimiento y disparar de manera completamente automática contra cualquier objetivo que se acercara. Y aquí comienza una secuencia brillante. Lo interesante es que James Cameron casi nunca muestra a los xenomorfos. En lugar de eso, nos hace vivir exactamente la misma experiencia que tienen Ripley y el resto del grupo. Todos permanecen encerrados mirando un monitor donde solamente aparece un dato: la cantidad de munición que todavía
queda en cada torreta. De repente los sensores detectan movimiento, 5 objetivos, después 10, después 20 y en cuestión de segundos el pasillo se llena de xenomorfos. Las torretas comienzan a disparar sin detenerse, la cantidad de balas empieza a bajar cada vez más rápido y nosotros, al igual que los personajes, solamente podemos mirar el contador esperando que nunca llegue a cero. Y eso es justamente lo genial de esta escena. No genera tensión porque vemos a los aliens atacando, genera tensión porque nuestra imaginación hace el trabajo. Nunca sabemos exactamente cuántos son, solamente vemos cómo las balas desaparecen a una velocidad desesperante. Finalmente la primera torreta se queda completamente sin proyectiles, pero todavía queda una segunda línea de defensa. Todos respiran por unos segundos hasta que el segundo contador también empieza a caer de manera implacable. Y cuando esa segunda torreta finalmente agota toda su munición, el silencio que queda es casi peor que los disparos, porque en ese momento todos entienden exactamente lo mismo. Ya no queda absolutamente nada entre ellos y los xenomorfos. Personalmente creo que esta escena es brutal. No solamente aumenta la tensión de una manera espectacular, sino que además explica por qué los sobrevivientes consiguen ganar algo de tiempo antes del ataque final. En la versión de cine todo ese intervalo prácticamente desaparece y la sensación es que los xenomorfos vuelven a atacar casi inmediatamente. Entonces, ¿por qué James Cameron decidió eliminar una escena tan buena? La explicación más aceptada es bastante simple, y es que la película ya tenía un ritmo muy intenso en ese tramo y Cameron sintió que, aunque la secuencia era excelente, retrasaba demasiado el enfrentamiento final entre Ripley y la reina alien. Y la verdad entiendo el motivo, pero cada vez que esta escena viene a mi mente sigo pensando exactamente lo mismo. Para mí nunca debió haber quedado afuera. Hay algo que siempre me gustó de Aliens, y es que a diferencia de otras películas de acción de los años 80, James Cameron no convirtió a todos los Marines en héroes invencibles. Cada uno tenía una personalidad distinta y poco a poco la historia iba mostrando quiénes realmente estaban preparados para sobrevivir. Y si hubo un personaje que ganó muchísimo con las escenas eliminadas, ese fue el cabo Dwayne Hicks. En la versión que todos conocemos, Hicks termina convirtiéndose casi sin querer en el líder del grupo. Después de la muerte del teniente Gorman, es él quien empieza a tomar las decisiones más importantes y quien permanece al lado de Ripley hasta el final. Pero en la edición especial hay varios momentos que ayudan a entender mucho mejor por qué Ripley empieza a confiar en él. Uno de mis favoritos ocurre cuando Hicks le enseña a Ripley a manejar el rifle de pulsos. Puede parecer un momento muy simple, pero sirve para construir la relación que después resulta fundamental durante toda la película. No es solamente una clase de armas, es el momento exacto en que Ripley deja de ser una civil completamente indefensa y empieza a convertirse en alguien capaz de enfrentarse a los xenomorfos. También hay pequeños diálogos entre ellos que fueron eliminados y que muestran un respeto mutuo mucho mayor del que percibimos en la versión estrenada en los cines. Son escenas cortas, casi silenciosas, pero ayudan muchísimo a que el vínculo entre ambos resulte más natural, y creo que ahí está una de las grandes virtudes de James Cameron, porque no necesita grandes discursos para construir personajes. A veces alcanzaba con unos segundos, una mirada o una conversación tranquila para que nosotros creyéramos completamente en esa relación. ¿Era indispensable mantener esas escenas? Probablemente no. La película funciona perfectamente bien sin ellas, pero después de verlas es muy difícil no sentir que la relación entre Ripley y Hicks queda mucho más completa. Y sinceramente, después de haber visto todo este material, realmente me pregunto si algunas de estas escenas no merecían un lugar en la versión que llegó a los cines. Sea como sea, el producto final fue y sigue siendo increíble. Aprovecho para recordarte que estas no son todas las escenas eliminadas de la película. Esta es una selección de las que yo creo que son mandatorias o las que más valen la pena. Primero, ¿conocías las escenas que compartí en este video? ¿Cuál de ellas crees que tendría que haber estado en la versión original que salió en cines? Déjamelo en los comentarios porque tengo la sensación de que más de uno va a tener opiniones encontradas o elecciones diferentes. Y si disfrutaste de este recorrido, por supuesto te invito a que me dejes un like, que te suscribas, que invites a que gente se sume a la comunidad, que como siempre digo al final del día, esto lo hacemos entre todos. Amigos, mi nombre es Damián, esto es El Cajón Retro y nos vemos la próxima.